Ahora ya está con nosotros el doctor Irving Uriel López Bonilla, quien va a disertar acerca del derecho humano al agua en el marco de las obligaciones constitucionales del Estado social y democrático. Previamente voy a hacer mención de una muy breve síntesis curricular de nuestro doctor Irving Uriel López Bonilla. Académico del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, región Veracruz. Maestro en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad Veracruzana. Colaborador del cuerpo académico Transformaciones Jurídicas, autor de la obra Procedimiento de Reasignación, Sexo Genérica, Intervención Jurídica. Se desempeña como jefe del Departamento de Capacitación, Supervisión y Evaluación de Defensores Públicos en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública para mejorar la efectividad de las resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como una medida para transformar la vulnerabilidad de las personas. Además, cabe mencionar que él forma parte de un grupo de académicos investigadores de litigios estratégicos. Bien, se pronunció en favor de la reorientación administrativa en función de austeridad republicana y que tenga como objetivo la incidencia de los grupos estructuralmente discriminados y que históricamente han sufrido vejaciones milenarias a través de arquetipos sociales anclados desde que podemos tener memoria. También cabe resaltar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Muchas felicidades. Y bueno, pues como siempre, doctor Irving Uriel López Bonilla recibe nuestros respetos, admiración y agradecimientos por todo lo que vienes desempeñando. Bien, pues adelante y un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias, doctor Sánchez Vázquez. Primero que nada, pues sumarme a la felicitación por esta convocatoria. Desde luego, compartir la pantalla con personas que fincan instituciones dentro de la teoría y de la práctica del derecho. Me siento sumamente honrado. Le agradezco, doctor Sánchez Vázquez, que me distinga con esta invitación. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer varias precisiones. En los últimos años de mi vida me he dedicado a el litigio estratégico en materia de derechos humanos atendiendo a diferentes grupos estructuralmente discriminados. Pero recientemente hemos adoptado desde la clínica de litigio una nueva línea de acción que es la seguridad hídrica, el derecho humano a la seguridad hídrica. Y en este sentido, voy a hacer tres precisiones muy importantes para el desarrollo de lo que viene siendo mi participación. En primer punto, entender que este contexto se analiza desde las obligaciones generales en materia de derechos humanos que permean desde el artículo primero constitucional, la de respeto, la de promoción, la de protección y la de garantía. Y en este escenario, estableciendo que la obligación de respeto como la obligación más fácil de cumplir, porque implica una conducta negativa, a diferencia de las otras tres que endosan obligaciones de hacer a las autoridades y a los particulares que ejecutan actos equivalentes a los de autoridad y que en este caso requieren o necesitan ciertos deberes o ejecutar ciertas acciones para darle contenido al derecho que en este caso debe promoverse, protegerse o garantizarse. Dentro de este mapeo de tres obligaciones, me parece que la de mayor dificultad es la obligación de garantizar, porque no solamente implica la creación de instituciones y normativa, sino más bien dotar o tomar medidas para volver materializables y reales estos derechos.
Dentro de esto, conviene que se analice desde el principio de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y asequibilidad. Bien, el segundo punto que me gustaría aclarar es que la interseccionalidad es otra de las condiciones necesarias al momento de analizar temas de derechos humanos, sobre todo en el entendido de que la interseccionalidad aborda una herramienta analítica que nos permite reconocer las desigualdades entre los grupos sociales y entre las propias personas dentro de los grupos sociales a partir de alguna de las categorías sospechosas que reconoce la propia Constitución. Y finalmente, que uno de los elementos más importantes de los que venía platicando es considerar que el derecho humano al agua constituye un auténtico derecho reconocido desde la Constitución y desde tratados internacionales en materia de derechos humanos y que ha sido dotado de contenido a través de la jurisprudencia tanto doméstica como del derecho internacional de los derechos humanos. Si bien es cierto, en este caso, esas obligaciones o el mapeo realizado a partir del respeto, la promoción, la protección y la garantía del derecho humano al agua hablan de diferentes acciones que el Estado debe abstenerse de hacer o que debe emprender, lo cierto es que esto se recrudece cuando involucra a ciertos grupos en especial. Y en ese sentido, me voy a enfocar a los grupos como grupo de atención prioritaria a las personas indígenas. Este justamente es uno de los litigios estratégicos que se han diseñado a través de una investigación aplicada mediante la metodología del marco lógico y que se ha llevado a cabo o que se está llevando a cabo dentro de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Lo cierto es que las obligaciones en materia de agua exigen que los estados garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua para uso personal y doméstico y que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, la higiene personal y doméstica, pero también exige que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados como un elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada. Pero también implica la protección de la calidad en este suministro y recurso de agua potable. Sin embargo, el concepto que nosotros podemos advertir de agua cuando hablamos de una cuestión pluricultural o cuando hablamos de grupos como las comunidades indígenas, lo cierto es que abarcan no solamente el tratamiento del derecho humano al agua en tanto mínimo vital, sino más bien situarlo como el elemento agua dentro de los territorios indígenas como un criterio fundamental por el que se garanticen derechos humanos de estos pueblos originarios y que en esa medida se ayuda a proteger y preservar recursos naturales que poseen estos grupos en contextos de territorios indígenas. En ese sentido, el agua para los territorios indígenas no solamente se encuentra conectado con una circunstancia de consumo o como un recurso, sino más bien a la cultura, a la identidad e incluso a la espiritualidad. Sin embargo, a pesar de la importancia que el derecho humano al agua trasciende para los grupos poblacionales indígenas, lo cierto es que los territorios indígenas se ven amenazados constantemente por la explotación y la contaminación de los recursos hídricos. Aquí es donde señalaba el tema de la interseccionalidad. Y la particularidad es que el significado del agua o la significación que nosotros podemos darle al agua varía en los contextos y eso se relaciona con el principio de universalidad de los derechos humanos. El principio de universalidad de derechos humanos no puede ni debe ser entendido como una regla general que no admita excepciones. Es más, debemos trascender a la idea de que cuando hablamos de universalidad significa que los derechos son para todos, porque en esa medida parecería ser que el concepto de derecho humano no debe atender al concepto. Circunstancia que en este momento cuestionamos desde el trabajo realizado. Lo cierto es que actualmente en la normatividad veracruzana existe un procedimiento de protección especial para pueblos y comunidades indígenas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La incidencia, la intervención jurídica implica reunir o reunió
a 20 personas integrantes de la comunidad de Totonaca de Eleodoro Dávila, del municipio de Filomeno Mata en Veracruz, y desde luego quienes se autoadscriben como personas indígenas pertenecientes a la etnia totonaca, originarios de esta comunidad, ubicado en la Sierra del Totonacapan, en la cual tienen como lengua originaria la lengua totonaca, variante central alto, y que advierten una cultura, una cosmovisión, un sistema normativo totonaco y con autoridades indígenas. Lo cierto es que el ejercicio de la autoridad estatal ha implicado una omisión de garantizar el derecho humano de acceso al agua desde la interseccionalidad del derecho a la cultura, del derecho a la espiritualidad e incluso desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios como pueblos originarios, invadiendo lo más íntimo que es la propia cultura y la propia vida del pueblo originario. Esto ha permitido, entre otras cosas, por ejemplo, que el asentamiento que se lleve de estas personas en este lugar en especial implique, por ejemplo, que no tengan acceso al agua potable para consumo humano en la comunidad indígena, justamente por la contaminación de diversos pozos, o más bien de 6 pozos específicamente, de los cuales se alimenta esta comunidad. Implica desde luego la omisión de garantizar el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, el que se le proporcione un servicio de tratamiento y disposición de aguas, el que se respete la libre determinación de las comunidades indígenas para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras de conformidad con los mandamientos constitucionales y convencionales, que implique la omisión de asegurar el uso y disfrute de forma preferente de los recursos hídricos que forman parte del territorio de esta comunidad indígena, y sobre todo la omisión de consultar a la comunidad para instalar plantas de tratamiento residuales, y instalación de registros de drenaje que nosotros les hemos calificado como el elefante blanco en la contaminación de los recursos hídricos en territorios indígenas. Y hablo del elefante blanco porque justamente todos sabemos que está, todos sabemos que existe, todos lo vemos, pero lo cierto es que nadie se ha atrevido a señalarlo de la manera específica en la que han contaminado estas comunidades, estos territorios. Con ello han comprometido diversos derechos humanos, desde luego, y ello ha implicado dotar de contenido desde una vertiente completamente distinta a el derecho humano al agua, más allá que como un recurso hídrico, un signo de identidad, un signo de cultura y un signo de vida de los grupos y de las comunidades indígenas en el estado de Veracruz. Mi participación la dejaría hasta aquí, doctor, para ajustarme al tiempo asignado. Le agradezco mucho y le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, doctor Irving Nuriel. Excelente, como siempre, afecto, respeto, admiración, un fuerte abrazo, aplauso.